Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 11, prácticamente comenzamos el capítulo 11 desde el versículo 1. Ahora estamos desarrollando el versículo 20. Si el rey monta en cólera y te pregunta por qué se acercaron a la ciudad a combatir, ¿no sabían que los arqueros disparan de lo alto de la muralla? Entonces este es el versículo 20, porque esta es una suposición, ¿verdad?, que está haciendo el jefe Joab, porque Joab está enviando a este mensajero, lleva al rey cómo fue la guerra o cómo fue la batalla, pero sobre todo para informarle lo de Joab. Aquí hay que mirar si Joab inteligentemente está diciendo Guau, que está queriendo dar parte de la batalla, y por eso le dice de esta situación de muertes o de situación de dificultades que se encontraron al atacar la ciudad y al acercarse hasta las murallas. O tal vez también David, como para despistar un poco a ese mensajero que viene y que está diciendo, porque después va a venir lo siguiente, ¿verdad? Que Omanoma Laurías, apoyando eso calmata ciudad, porque upeala y tercer plan ginebe. Los dos anteriores no se ginebe. En el tercero, supuestamente él va a quedar en paz y en conciencia. Si el rey se enfada y te dice por qué se acercaron tanto a la ciudad para combatir, ¿no sabían que dispararían desde la muralla? En nuestro contexto bíblico, queridos amigos, el mensajero de Joab va a transmitir a David la noticia de la muerte de Urías. Vea este objetivo principal de Joab. Y dentro de este episodio del adulterio de Betsabé en que nos encontramos, para David ciertamente que esta noticia, eso es lo que él escribió y eso es lo que él le pidió a Joab. Y el otro dentro de la obediencia, en este sentido una obediencia malentendida porque va contra el hombre, contra la persona, va contra la lealtad misma, ¿verdad?, que están jugando en contra del mismo soldado, el soldado de una manera pero totalmente inocente. La carta lleva de su propia condena. Joab, después también está tramando cómo matarlo, es decir, siguiendo las instrucciones del rey. En el momento más recio de la lucha, de la batalla, entonces, este texto, queridos amigos, nos está mostrando cómo Joab, consciente de la gravedad de su acción militar, prepara un discurso, por si David se enoja también, o prepara para el discurso. Entonces, la Ibaí Nojina, coñan de estrategia, lleva, no sé,
y peligroso formal, pero era el único camino para poder cumplir también con esa petición que hizo el mismo rey. Si algo lo llevaré, al frente de todo en la batalla. Y bueno, el general Joab actúa para cubrir el pecado de David, o sea que se está haciendo cómplice. De esta manera, como el poder, queridos amigos, también corrompe, no solo al monarca, sino también a todo lo que están alrededor. Aunque ya repetí formada, entonces, los yupimiantes en la avenida vecina al frente siempre orecomandan los tembiguay. Orecomandan, por la tembiguay, entonces no puede haber corrupción, ¿entiendes? Porque si el pueblo, si la gente, si los que están, los que asesoran verdaderamente son personas honestas, enseguida doña Plantata, ¿verdad? Le van a decir no. Incluso le van a denunciar. Pero a ver, bueno, a ver al revés. Yipotao, ella lleva a ver, oye, vecina, hoy la corrupta, entonces, ñande corrompe para hoy, ñande, porque ñande ya aprovecháis de la situación. Y esa es la gran tristeza, ¿verdad?, que nosotros tenemos, queridos amigos. Entonces el poder corrompe no solo al monarca, sino que también a todos sus siervos. Es una corrupción total. Ahora, la palabra hebrea, nosotros ya sabemos y hemos repetido tantas veces, la melech, que significa rey, pero connota mucho más que una simple autoridad. Implica la palabra melech aquella persona que te protege, aquella persona que tiene una autoridad ciertamente, pero que garantiza con su autoridad nada más y nada menos que la justicia divina. Protección y justicia divina, lo que dice la melech. Entonces no es solamente autoridad, se la manda, pues ya con la poder. No, sino que detrás de esto tiene que existir y tiene que haber esa protección de las juárez de Guajina, entonces, como una camiseta, pero por el pueblo y por la gente. Él hace autoridad, allá por una vela, allá por sea, sino que es una protección y es una garantía de la justicia divina. Y esa es la justicia divina, ¿verdad? Nos va a hacer llegar y todos vamos a estar contentos y todos vamos a estar bien justamente por eso. Pero en este contexto, el Melech, es decir, David, se ha desviado totalmente de este rol sagrado. Se ha desviado totalmente de su rol sagrado y por lo tanto se ha transformado su poder en un instrumento de pecado, en un instrumento de corrupción. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Si
pensado marcharme. Conoces todo lo que hay en mi pensar. Tu espíritu nos da la vida y estamos aquí para seguirte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida, de vida eterna? En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el Santo Eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos, Señor? Soy sincero, este lenguaje es muy duro. Si tú lo dices, yo te sigo, Señor. Pues vale más estar un día en tus atrios que estar 1000 días muy lejos de ti. Tu espíritu nos da la vida y estamos aquí para seguirte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el Santo Eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos, Señor? quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el Santo Eterno, el mismo Dios. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo.
¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. Hoy 7 de junio conmemoramos a San Antonio María Gianelli, obispo y fundador. Nació en Cereta en el año 1789, cerca de Chiavari, en Italia, hijo de Giacomo y de María Gianelli. Antonio pasó su infancia en una pequeña aldea de campesinos con su familia, que era pobre pero muy piadosa. Su madre enseñaba el catecismo y su padre era llamado para resolver los pleitos entre los vecinos. El joven que llegaría a santo fue tan buen estudiante que los dueños de las tierras que su familia trabajaban pagaron sus estudios en el seminario de Génova. Antonio se ordenó como sacerdote en el año 1812. Luego se desempeñó como ayudante de abad y más tarde como profesor de la cátedra de retórica en el propio seminario de Génova, la cual impartió por 10 años, preocupándose por la buena formación de los sacerdotes. En el año 1826 deja la cátedra para aceptar el nombramiento de arcivestre de Chiavari. A partir de aquí, San Antonio María Gianelli tuvo una activa labor como fundador de congregaciones. En el año 1827 funda los Misioneros de San Alfonso, congregación de misioneros varones que duró hasta el año 1856. En 1828 los Oblatos de San Alfonso, que duró hasta 1848. En 1829 funda la Congregación de las Hijas de María Santísima del Huerto, una orden para la educación de las mujeres y que también ha trabajado con enfermos. Todavía en la actualidad la orden continúa realizando labores en Europa, Asia y Estados Unidos. Como obispo de Bobbio, a partir del año 1837 organizó la Sociedad de San Rafael y la Sociedad de Santa Dorotea para la instrucción religiosa de los fieles de su diócesis y ocupando todo su tiempo en visitar todas las parroquias de su obispado. Encontrándose en Piacenza, falleció de una fiebre mal atendida. San Antonio María Gianelli fue canonizado por el Papa Pío XII en el año 1951. Nuestro santo de este día nos enseña el valor de las congregaciones religiosas para trabajar organizadamente en beneficio de la comunidad. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 11. Hoy estamos haciendo el versículo 20. Si el rey se enfada y te dice, ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para combatir? ¿No sabían que dispararían desde la muralla? Recordemos que dentro de un contexto histórico estamos en la época de la monarquía ya unificada por el mismo rey David en el siglo X a.C. Ahora, en este periodo, en el siglo X, las guerras se libraban mediante asedios prolongados y tácticas bien calculadas. Asedios. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor, cuando toma la ciudad, prácticamente se queda 1 año y 6 meses, desde enero del 587 y el 19 de julio del 586. Ahí recién llegan a entrar, tomar la ciudad. Y por eso es que también entran con mucha rabia, porque lleva. Y siempre encuentran obstáculos y barreras. 1 año y medio, imagínense, y 6 meses.
Pero ahí entonces quiere decir que Nabucodonosor ya viene con todo, y Poshumo ahí entonces, los otros pues se encerraban y bueno, o sea, pero en este caso le estaban desafiando al imperio number one en ese tiempo, que era Babilonia, ¿verdad? Y bueno, así entonces vemos que las guerras se libraban mediante los asedios prolongados, las tácticas también calculadas, no con cercamientos imprudentes a las murallas. Mira, por ejemplo, la presa pesante ya vemos muralla y gatundera de yapi, flecha, piedra, cualquier cosa, como moneda de carne. Ahora, el reproche anticipado de David, es decir, ¿por qué se acercaron tanto? O sea, como maquinación, imagina, Joab, porque Joab, imagina, péñate ya puedo dar cuenta, ahí le pone ahí, pero fue la estrategia que tuvimos que hacer para cumplir también la orden que había pedido el rey David. Soldado tiene que morir. Y entonces Joab tiene que hacer toda esta estrategia. Ya es el poder corrompe, porque también él tiene que corromper a estos soldados que son amigos y supuestamente tendrían que ser muy leales a Urías. Pues ya frente a frente, cuerpo a cuerpo, muralla para pelear contra el enemigo. Acuérdenme, oño amigo. Pero sin embargo, ellos también tendrán que ser desleales. La corrupción, una vez que entra, queridos amigos, vega tuvo ya rainao, ya raspallado. Entonces, el término hebreo se dice jamá, ¿verdad? O gemá, que puede traducirse como ira o enojo ardiente. El gemá es la ira, el ardor, una cosa que se expresa como una cuestión muy negativa. Y esta es la expectativa de Joab también ante la reacción del rey. Hay posibilidades. Peande hereda subela, llevaré cojagüe algunas bajas, llevaré cojagüe algunas muertes de soldados, o pues entonces y posibilidades de la rey. Entonces el gemá cuando le dice esa ira y ese enojo, enseguida ante la reacción del rey, como un detalle histórico, puede mostrar la tensión entre la racionalidad militar y la corrupción moral del mando. Aquí, queridos amigos, es muy importante porque este detalle histórico lleva ojo bebé a imoyuena peangan nerendu hay posible nerendu y ahí está el gemá. Entonces, esta tensión entre una racionalidad militar o ina marala ella pues tengo militar se me debería cuando me anda ya pues ya. Entonces se va a enojar el rey David. Pero por otra parte, queridos amigos, por una parte es una corrupción moral del mando, porque hoy cuapona es que eso podría ser el resultado, y sin embargo él lo hace. O mejor dicho, Joab lo está haciendo porque él sabe que esa es una de las consecuencias que se da cuando se ataca de esta manera, cuando se acerca a la muralla, etcétera, del enemigo. A operar en tema hoy, entonces, ñandeya ecoabe, que es una corrupción moral, porque moralidad quiere decir dereikua ponaina, baebalo ikotatena, baebalo ikoa. La de Japón opea, o sea, consecuencial. Y eso se llama corrupción moral. Reikua hai, ella apoye. Ambaelo ya a Joab como jefe del ejército, con muchísima experiencia, Joab, muchísima experiencia. Y justamente él, queridos amigos, aquí, en este caso, ante una racionalidad militar, sin embargo, se deja corromper moralmente. Y por eso lo pone a Uría ahí al frente, con los otros soldados. Sabiendo bien que las consecuencias podrían haber sido catastróficas. Y para Urías, para este soldado, la experiencia ha sido catastrófica. Muere allí en campo de batalla. Muy bien, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Al hijo menor vio marchar, pidiendo su herencia y tomando sus cosas se fue hasta un lejano lugar. Su vida allí desperdició y habiendo ya todo gastado, el hambre del mundo al final lo alcanzó. Rogando un empleo encontró y quiso comer algarrobos de los mismos cerdos que era cuidador, porque nadie le daba de comer. Y pensó que en la casa del padre hasta los jornaleros podían comer. Decidió regresar con su padre y decir: no merezco tu hijo yacer, mas como jornalero permíteme a casa volver. Mas lo esperaba, aun cuando estaba lejos lo lloraba, y al verlo corrió hasta él, porque ahí estaba. Su gozo no podía contener, aunque se fue, él lo esperaba. No solo lo quiso absolver, mandó a los sirvientes vestirlo con trajes, sandalias y anillo poner. Y dijo el carnero traer, es tiempo de hacer un banquete, pues mi hijo perdido ha querido volver. Mas su hijo mayor díjole: yo que siempre fiel te he servido sin ningún mandato desobedecer, y nunca eso he podido merecer. Y el padre decía: hijo mío, siempre estás conmigo, no lo puedes ver. Tu hermano se hallaba entre muertos, mas se encuentra vivo, ha querido volver. Es día de fiesta, ven a celebrar junto a mí. Mas lo esperaba, aun cuando estaba lejos lo lloraba, y al verlo corrió hasta él, porque ahí estaba. Su gozo no podía contener, aunque se fue, él lo esperaba.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este martes 21 de octubre leemos desde la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 5, versículos 12, luego del 15b y del 17 al 21. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. En efecto, si por falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Queridos amigos, esto es lo que nos anima, ¿verdad?, en el día de hoy, porque hay dos posibilidades, dos caminos. En el fondo, Pablo se está inspirando con lo que siempre encontramos en la palabra de Dios. Deuteronomio y Emoegoña de ella Yuhuaya, capítulo 30, versículo 15. Te pongo ante dos caminos, ante el bien y el mal. Pero van ande entonces la reñembo ante esa horqueta entre el bien y el mal. Hago ande entonces la de decidir. Está en tus manos, la decisión es tuya, querido hermano. Y entonces por eso es que Pablo nos va narrando y nos va diciendo, atención, así como por un hombre, es decir, el Adán, el hombre que desobedece a Dios, que introduce el pecado a la humanidad y por lo tanto introduce la muerte, y es justamente por su único Hijo, Jesucristo, a través de Jesús que entra esa gracia para que nosotros nos animemos, para que nosotros salgamos adelante. Esa es la gracia que el Señor hoy nos confiere y nos regala. Por lo tanto, queridos amigos, desde aquí, desde esta liberación, justificación y redención de Jesucristo en la cruz, nosotros podemos entender que la salvación es para todos, es para toda la humanidad. La salvación es universal y esto hace que nosotros nos empeñemos hoy en buscar esta gracia. Primero, para realizarnos como personas, porque para ser felices. Pero queridos amigos, no nos vamos a quedar allí, sino que Yahuere Corirea lleva peñan de Yara, peñan de Buipe, con añan de hoy entonces ña y cuan eta, añan de la pichacuera, para que esta salvación y esta redención sea universal, es decir, que llegue también a todos los hombres. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino.
Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel, capítulo 11. Hoy estamos haciendo este versículo 20. Si el rey monta en cólera y te pregunta por qué se acercaron a la ciudad a combatir, ¿no sabían que los arqueros disparan de lo alto de la muralla? Y pusieron con este discurso bien tramado, imagina por Joab. Ella piensa para ti, imagina, pero como decíamos también, ¿será que no era simplemente una manera de despistar, ¿verdad? Para despistar a quien está llevando la información y al mismo tiempo como para decir, bueno, esto sucedió porque nos arriesgamos y quisimos verdaderamente ganar la guerra, quisimos apretar entonces para que estos soldados que estaban dentro de la ciudad salgan, etcétera, etcétera. Esta manera de UPB la ya calculada como motivo. ¿Cuál fue nuestra motivación? Ahora miremos un poco del aspecto cultural antropológico. El mensajero hebreo, en este caso el malaj, vea la mensajero dice malaj, tiene un papel de portavoz sagrado, representando la voz del superior. A ver, entonces tiene voz muy importante, el malaj, el enviado, porque él está llevando la voz del superior, del general, del que está allí al frente, de Joab. Y por lo tanto debía comunicar la verdad del hecho sin alterar el mensaje. Diga tú alterar la mensaje. Es ya no lo llega a la mensajeroína. Diga tú eres la de o guaneacame o lo que sea, tenga tus ideas y lo que vos pensás. No. Derejotáremos hasta la información. Pero oye, aprende a de oye vos a saber como información. Ande upealare huerjata inare entrega a lleva. En este caso al rey. Malaj era entonces el nombre de este que transmite, de este mensajero. Pero aquí también ya el malaj, queridos amigos, está siendo manipulado. Viendo por aquí. La J ajena como BU, la J ajena como ABOEI, al rey David ya está siendo manipulado. ¿Por qué? Y porque este malaj, este mensajero que lleva la noticia al rey, posiblemente es dentro del grupo también del contubernio ilícito, ya es agüeyente, de eso que está prohibido, de eso que no se puede hacer, porque va contra la lealtad dentro del grupo, dentro de la comunidad. Es una persona que no vive desde la lealtad. Ya, pues, lo que le tendría que unir al grupo. Ojo en contra. O puedo irla y ollare, ya es ahí señal, lleva, o puedo irla y ollare. Va contra el compañero, va contra la misma comunidad. Pero, ¿qué es lo que le hace actuar de esta manera? Tanto, en este caso, el malaj, pero anteriormente también, seguramente que este malaj está viniendo de ese grupo que estuvo con Joab ciertamente como el general ahí y el grupo de los soldados, sino que también que estuvo allí con el mismo Urías, como compañero de batalla, de lucha. A UPB entonces, vaya UPB a UPB en el momento en que más arrecia la batalla. Pensé me pedí para bailar, pedí yaña de Urías. Ya toma nube, o manuana. Entonces, hay intereses de poder, se siente manipulado. Manipulado, eso quiere decir manipulación. O ya pone y ya posee, o ya la manipulado, con las manos, o jugando ya por lo ya posee. Y por eso que es bastante delicado, porque detrás de todo esto, ya es que la manipulación en el fondo es algo que nos revela un conflicto por intereses mezquinos, intereses personales, intereses de poder. Entonces ya pocande a la plebe, a los esclavos, no entendían para beber, que están peleando por el día a día para comer un pedazo de pan. Entonces antropológicamente
el versículo muestra cómo en las culturas semitas el Jeremías, mejor dicho, aquí entonces, el rey era visto como un mediador, como un mediador. Por una parte es ese famoso mediador entre los hombres, pero el mediador entre el cielo y la tierra, principalmente esa casaña de el autor sagrado. Su ira no solo era personal, sino también interpretada como una manifestación del juicio divino. Tenemos que mirar y tenemos que ver, esto sí que es un juicio divino, gente. Y si el rey monta en cólera y te pregunta por qué se acercaron a la ciudad y a combatir, y ellos le van a decir, ¿verdad? En ese momento que le dice, ¿por qué subió a combatir? No sabían que los arqueros disparan de lo alto de la muralla. Vaya guerrero que ven. Entonces quiere decir que aquí hay una manipulación y quiere decir que aquí, queridos amigos, hay sobre todo una gran corrupción. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A medida que avanzaba la frágil canoa, el caudal del río Sucio aumentaba alimentado por la pertinaz lluvia y no les daba tregua a los ateridos pasajeros que como marionetas eran zarandeados de orilla a orilla por la fuerza de la corriente. Por eso, los avesados bogas trataban de mantener la endeble embarcación navegando junto a las riberas, pero los brazos de los árboles que se adentraban en el río los obligaba a mantenerse agachados. Así continuaron río abajo a merced de la embravecida corriente. Sin perder la serenidad, la madre Laura Montoya, la hermana María de la Inmaculada, el padre Peña y el padre Elías rezaban fervientemente. Y cuando ya oscurecía, al llegar donde se juntaban el río Sucio y el Mutatá, lograron recalar en una ensenada en la que desembarcaron. Y como no había un lugar seco, se resignaron a pasar la noche de pie con el agua a las rodillas. Pero uno de los barqueros descubrió en un recodo cercano un peñasco semioculto sobre el cual había un rancho abandonado, que según los vaquianos habría sido levantado por recolectores de tagua. Y con mucha dificultad se refugiaron en él. Rendidos por el cansancio y las emociones se durmieron todos, menos la madre Laura, que se quedó velando y orando. Al poco rato amainó la lluvia, pero no el fragor de la creciente, y la santa, sentada al borde del peñón, extasiada, le daba gracias a Dios al distinguir en la penumbra cómo el impetuoso torrente arrastraba árboles descuajados y enormes rocas que pasaban a su lado, rozando el providencial islote sin hacerle daño. Casi al amanecer, la madre Laura por fin se durmió, beatíficamente arrullada por el apocalíptico estruendo de esa riada. Cuando María Laura de Jesús Montoya Upegui, nacida el 26 de mayo de 1874 en Jericó, Antioquia, contaba 2 años, su padre, el médico y comerciante Juan de la Cruz Montoya, murió en la Guerra Civil de 1876. Y ese fue el comienzo del calvario de Laura Montoya, porque la familia quedó en ruina, o en la ruina, mejor dicho, luego de que le fueran confiscados todos sus bienes. Y por eso con su madre María Dolores Upegui y sus hermanos Carmelina y Juan de la Cruz se refugiaron en la casa del abuelo materno en Amalfi, de la que se trasladaron a Don Matías, y entre separaciones, hogares alternos y algunos estudios básicos, cumplió los 16 años. Y por sus propios méritos, Laura Montoya obtuvo una beca en la Escuela Normal de Institutoras y en 1893 egresó y volvió a Amalfi como maestra. De allí pasó a Fredonia,
A continuación dirigió el recién inaugurado Colegio de la Inmaculada de Medellín, el mismo que por intrigas contra ella fue cerrado en 1905. Y aunque en los siguientes años deambuló por varias escuelas más, su hambre de Dios la consumía y lo buscaba día y noche a través de la oración, la penitencia, el ayuno, la mortificación corporal, preguntándose además qué quería Dios de ella, hasta que descubrió que su vocación era la evangelización de los indios. Y para lograrlo, Santa Laura Montoya enfrentó la férrea oposición de la ultraconservadora sociedad medellinense y de una parte del clero que no aceptaba el hecho de que una mujer fuera capaz de lo que los sacerdotes misioneros ni siquiera habían intentado: ir a la selva, convivir y catequizar a los indígenas, lo cual Santa Laura Montoya hizo realidad a partir de mayo de 1914, cuando fundó la Congregación de Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, y con 5 voluntarias, entre las cuales su madre, comenzó su misión en Dabeiba. De ahí en adelante empezó la cosecha de las renuentes almas de los aborígenes, que se rendían a los pies de Santa Laura Montoya por su dulzura, por el respeto a sus tradiciones y costumbres y por los prodigios que obraba a granel, como la vez que gracias a sus oraciones, a petición del indio Juan de Jesús, una nube de langostas que tenía asolada Dabeiba desde hacía varios años levantó el vuelo y desapareció misteriosamente de la región. O como cuando en pleno velorio recobró la vida Próspero Jumí, luego de que Santa Laura orara por él. Abierta esta trocha evangélica, se metió por ella y estableció casas en las cercanías de todas las comunidades nativas. Se aventuró por las selvas chocuanas, fundó casas en las montañas de Uré y, a pesar de sus achaques, mantuvo su vigor misionero hasta que sus piernas no le dieron más y quedó atada a una silla de ruedas los últimos 9 años de su vida, los cuales aprovechó para afirmar su congregación y escribir más de 30 libros, entre los que se destaca su biografía, Historia de la Misericordia de Dios en un alma. No obstante los sufrimientos causados por su enfermedad, Santa Laura Montoya murió con alegría el 21 de octubre de 1949 y dejó una obra ejemplar que ya abarca 3 continentes en los que evangelizan 940 lauritas. Se convirtió en la primera santa colombiana al ser canonizada por el Papa Francisco en mayo de 2013. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Laura Montoya que nos dé valentía para proclamar la verdad del Evangelio. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 11, el versículo 20. Ñande Yahuahuatajina, Yikwamía, Lleva Baixaba Peñande Llano, Yesha Cayande. Aquí tenemos algunas palabras claves. Una de ellas que en otras oportunidades también ya estuvimos reflexionando, Melech. Bien importante Tereñande en Guana, porque proviene de la raíz de Melech, que está asociado con el dominio, el consejo y la autoridad divina. Dominio, consejo y autoridad divina. Tres elementos importantes. Dominio. Luego el consejo de la conseja cuana. Y sobre todo la autoridad divina, pero que es una autoridad moral, ¿verdad? Entonces, el Melech debía gobernar conforme a ¿qué cosa? A la mishpah, es decir, mishpah es la ley, es la justicia, mishpah. Y entonces el contraste evangélico es poderoso, ¿verdad? Porque el hombre que debía ser figura del gobierno de Dios se convierte ahora en símbolo del abuso del poder. Y pajabe entonces hoy coja el abuso de poder. Y esto no puede ser, le está diciendo. Y en indicación entonces la haya usado el poder. Tiene que ser una autoridad, pero de un sentido moral. Ahora, nosotros también miramos dentro de esta terminología clave, es el famoso Gemá. Y Poshuno el rey, que no es una ira pasajera, sino que una ardiente indignación que hierve dentro del corazón. Ardiente indignación, el Gemá. Y la bella polla, era una ira, algo que va por dentro, no una cosa entonces pireyente, una cosa externa, sino que es una indignación, queridos amigos. Este verbo raíz, jamá, significa estar ardiendo, estar caliente, denota sobre todo una emoción moral y espiritual intensa, y se posiciona. Pero dijimos que es una emoción moral, por algo que no va bien, dice la emoción moral. Porque cuando ella imagina, o lo que sea, pero es una emoción moral y espiritual intensa. En este contexto del segundo libro de Samuel, capítulo 11-20, está el Gemá, esperada por Joab, que es una imagen de la coincidencia de David misma. El texto anticipa de esta manera su futura ira interior cuando el profeta Natal le confronte. Porque entonces usted confronta a Joana, pero eso vamos a ir mirando más adelante, ya en el capítulo 12, cuando ella en el capítulo 11, versículo 10 principalmente, ¿verdad? Si el rey monta en cólera y te pregunta por qué se acercaron a la ciudad para combatir, no sabían que los arqueros disparan de lo alto de la montaña o de la muralla o de donde sea, ¿verdad? Siempre desde lo alto. Entonces veo mi apeicuapana, me hago la famoso aranducatri. Entonces ella dice, mañana ya esa y justamente porque se acercaron, en este caso, a la muralla de la ciudad. No quisimos ahí oír a ella. Y bueno, queridos amigos, como enseñanza, en primer lugar, que la corrupción que viene a nuestra vida es a causa siempre del utilizar mal o no entender lo que significa el poder. Por eso siempre se dice el poder corrompe y la gente. Ahora dice, porque hay inmadurez en nosotros. Pero ahí está, queridos amigos, la situación. El segundo elemento es el silencio cómplice. Aquí cuando hablamos del silencio cómplice, estamos hablando de un Joab que conoce la estrategia, el Joab tiene la estrategia, manipula de cierta manera la comunicación, pero para encubrir el mal. La comunicación está manipulada. Porque se tenía manipulada, ¿verdad? Todas estas situaciones también, pero simplemente para encubrir el mal, por no que la ya es paz. Un tercer elemento como enseñanza, queridos amigos, de este versículo 20,
es que el mensajero y la verdad se distorsiona si es que no hay honestidad. Entonces la información que nosotros pasamos, pero la marketing, me ven la ñandilla esa, muchas veces no hay honestidad, ¿verdad? Ustedes comparen nomás los marketinistas que estaban en la empresa de marketing, a ver mañana. Y ciertamente que se puede de cierto punto de vista, se puede llegar a uno darse cuenta por dónde camina, ¿verdad? La tendencia, ya añade, la tendencia. Pero después, a ver, un poco, si vos sos honesto, eres muy importante para hablar de marketing. ¿Cuál es la realidad del marketing? Jala nada interesa, ¿no? Entonces, UPB, tu share cambia ahí la número. Yo tuve así muchas experiencias, sobre todo personas, ¿verdad? Y posible, ¿verdad? Pero que son los marketinistas, ¿verdad? Y entonces les meten dentro de su marketing, pero al final de cuentas, exagerando, ¿verdad? Uno no es que no confía, porque en la ciencia uno tiene que confiar porque es desde la observación. Y si uno observa, puede llegar a un cierto resultado. No vas a ser nunca el 100%, pero tu shamaena te ayuda. Pero si vos querés manipular una cosa y decir totalmente una mentira, y actúa ahí. Pues la gente puede decir, su función es marketing. O basada de la verdad, o basada de cómo es la tendencia. Pero cuántas veces hemos visto que no es así, ¿verdad? Un cuarto elemento para aprender también es la ira como reflejo de conciencia. El gemá del rey simboliza la lucha interior, ¿verdad? Entre la justicia y la culpa. Y por eso aquí la ira como un reflejo de conciencia. O sea, si allí esa cosa, pues ahí viene como esa ira interior. Y por último, como enseñanza, la aplicación actual a la sociedad moderna. Esta tendríamos que aplicarla siempre, que nos invita a reflexionar, como también las situaciones y sistemas del poder político, religioso, social, nos pueden corromper todo lo que estamos, ¿verdad?, manejando una sociedad, lo que estamos manejando una relación humana, desde el espíritu marketinista simplemente, podemos hacer engaños y todo lo que sea, ¿verdad? Todo lo que sea. Pero como es marketing, después uno se da cuenta en la realidad cuál es ese camino verdadero, cuál es ese camino que nos lleva y que nos muestra cuál es la verdad. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. A ella veme la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.